En esta sesión, correspondiente a la sesión número 11, estaremos dando inicio al manejo de valores perdidos. Vamos a utilizar una base de datos que se encuentra, como podemos observar, en la unidad denominada Missing Date, que tiene una extensión de CSV, a la cual nosotros vamos a dar lectura con el nombre Missing. Ya sabemos que dando Control Enter vamos a observar precisamente que la base de datos está compuesta por 3 variables. Entre algunas de las variables presenta los NA, que corresponde a los valores vacíos, y además presentan celdas completamente vacías. ¿Ok? Ahí tenemos los valores perdidos. En R están considerados como NA, pero también nos damos cuenta que presentan celdas vacías. Con esta base vamos a realizar una serie de operaciones que nos van a ser útil en el momento que nos topemos con situaciones paralelas. Asimismo, voy a dar lectura a la base que vamos a trabajar, a la cual es la misma. Vamos a importar la misma base Missing, pero tendrá como nombre este data frame denominado datos, para poder observar nuestra base original y los cambios adecuados. Lo primero que vamos a hacer, como podemos notar, la base presenta celdas vacías y la idea es reemplazar estas celdas por los NA. Vamos a reemplazar entonces los valores vacíos con NA. Para ello vamos a utilizar la función n.string, y lo que vamos a mencionar es que donde encuentres celdas vacías en la base de datos pueda ser reemplazado por NA. ¿Ok? Una vez más vamos a trabajar precisamente en la base o en el data frame datos. Entonces, Control Enter. Volvemos a revisar la base que originalmente tenía celdas vacías. Ahora, esa misma base que tiene celdas vacías, aquí tenemos, miren, la fila 4 tiene una celda vacía, va a ser o es en este caso reemplazada por los NA. ¿Ok? Observemos la base original, si presenta más celdas vacías, sí. En la fila 17 también presenta celdas vacías y notamos que también ha sido reemplazada. ¿Ok? Entonces, esa función nos va a permitir reemplazar los valores vacíos, porque aquí lo estamos denotando, los valores vacíos, por NA. Seguidamente vamos a mostrar las filas completas sin valores vacíos como true y las filas con NA como false. ¿Qué quiere decir? Complete.case datos me va a permitir arrojar o la evaluación de cada una de las filas, ¿sí? Es decir, en este caso, por ejemplo, la primera fila notamos que presenta los 3 datos de cada una de las variables, ¿no? Todas las variables presentan datos en la primera fila. Por lo tanto, esta función me va a dar a conocer con el resultado true, porque sencillamente la primera fila está completa. La segunda también, la tercera también, o en este caso vamos a revisarlo. Notamos ahora que la cuarta fila tendría que dar como resultado false, porque la cuarta fila no está completa. ¿Ok? Entonces miren lo que vamos a hacer. Control Enter, y efectivamente la primera fila, como está completa, da como resultado true, y la cuarta fila, que no está completa, pues da como resultado false. Asimismo, me está dando a conocer que la sexta fila también no se encuentra completa. A ver, observemos, efectivamente, la sexta fila presenta un NA. Por eso es que me está dando a conocer que la sexta fila también presenta algunas celdas vacías, denotados con NA, valores perdidos. ¿Ok? Por otro lado, me va a interesar saber cuál es el número total de datos con NA en la base de datos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? En la base de datos que nosotros tenemos está compuesta por 3 variables, ¿ok?
y 27 filas, dando un total de 81 observaciones, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a lograr con esta función es decirme que cuántas NA en la base de datos hay en total. ¿Está bien? Usamos control enter y observamos que el total de NA en la base de datos es de 4. Si nosotros observamos la base de datos y queremos realizar un conteo, tenemos aquí que hay 1, 2, ¿cierto? Para poder verificar 3, 4, ok, y efectivamente tenemos 4 NA, ok. Entonces, de modo tal que nosotros también podemos obtener cuántos datos en total existe en la base, ¿no? Que viene a ser con la función len, que nosotros ya en los videos anteriores hemos sabido que nos otorga el valor total o la longitud total o el conteo según el criterio dado, ¿no es cierto? Y también sabemos que con corchetes está justamente el criterio de la base datos, ¿ok? En este caso nos está diciendo, igual que el número total de datos con NA en la base, nos está diciendo que en la base de datos podamos verificar son NA. Entonces es NA en datos, ¿no es cierto? Entonces lo que hace básicamente esta función nos permite poder contabilizar cuántos valores son NA en nuestra base de datos. De modo tal que yo puedo colocar, en este caso, un signo de admiración, dando a conocer en R que no son NA. Entonces, yo lo que voy a hacer es saber cuántos datos en total tiene mi base de datos. Pues lo único que tendría que hacer es multiplicar 27 por 3, que da un total de 81 datos. Sin embargo, yo puedo considerar con esta función es el conteo de datos que no son NA, ¿no es cierto? Más el conteo de datos que son NA. ¿Está bien? De esta manera me está dando 81 datos que hay en total en mi base de datos. Por otro lado, esta es una base pequeña, pero vamos a instalar este paquete, ¿sí? Para poder nosotros obtener una base de datos que ya se encuentra dentro de estos paquetes denominado void. Ya sabemos que el comando para instalar un paquete es install packet. Miren, aquí se está instalando, hay que esperar un ratito a que se dé pues la instalación de la librería rspp, ¿verdad? Ahí tenemos. Esperemos un ratito. Ok. Ahora vamos a instalar el paquete mis. Ahí tenemos. Listos. Ahora ya podemos ejecutar las dos librerías que ya se encuentran instaladas en nuestro RStudio. Aquí el comando data void nos va a permitir, ok, aquí void igual a void porque quiero que me figure como un data frame. Ya que tengo una nueva base de datos, la base de datos void, está bien. Y notamos que esta nueva base de datos, que no es un archivo externo, sino es un archivo que se encuentra dentro de los paquetes, por eso nosotros hemos instalado esos paquetes, presenta una gran cantidad de NAs. Entonces, si nosotros queremos conocer cuántos NAs tiene o presenta la base de datos, que tiene 748 observaciones y 9 variables, entonces lo que vamos a hacer, dice aquí, BP, que son número de valores perdidos o valores perdidos. ¿Cuántos valores o cuántos NA presenta mi base de datos? Entonces en total presenta 1622 valores de NA. ¿Cuántos datos en la base de datos nosotros en este caso tenemos? Que pues sería igual a multiplicar 748 observaciones multiplicado por 9 variables, ¿no? Pero con esta función nosotros ya podemos saber la cantidad de datos. En este caso, si multiplicamos 748 por 9, nos va a dar un total efectivamente de 6.732 datos. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de datos que hay en la base void son 6.732. Entonces, ¿qué porcentaje de valores perdidos hay en la base de datos? Lo único que hacemos es dividir los valores perdidos sobre el total de datos. ¿Ok? Me da un 24.09388% de valores perdidos, lo cual es un valor bastante alto. Nosotros en las sesiones vamos a tener
algunas escalas de porcentaje de valores perdidos y qué hacer con ellas. ¿Ok? Listos. Ahora, si nosotros queremos contabilizar cuántas filas presentan valores perdidos, que son básicamente 4 las filas que presentan valores perdidos. Si nosotros observamos la base de datos, porque estamos trabajando en base de datos, notamos, miren, la fila 4 es 1, la fila 6 es 2, ¿no es cierto? ¿Está bien? La fila 13 y la fila 17. Efectivamente, son 4 las filas que presentan valores perdidos. ¿Cómo vamos a trabajar en este caso si queremos limpiar o retirar todos los valores perdidos que presentan nuestra base de datos? Una forma bastante rápida para poder eliminar los valores perdidos, que por cierto ustedes saben que son un total de 27 filas o observaciones, ¿ok? Y al retirar 4 filas, porque son 4 las filas que presentan valores perdidos, solamente quedaría un total de 23 filas, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer aquí con esta función, a la cual vamos a crear un nuevo data frame, que es datos-limpio, na.omit, o sea, omitir los valores perdidos de aquellas filas que contengan NAs, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la fila 13 tiene un NA. Lo que va a hacer esta función es retirar toda la fila, exactamente toda la fila, ¿ok? La fila 4, que también tiene NA, lo retira. En total, ¿cuántas filas presentan NA? Presentan 4 filas, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto con esta función, miren, 4 filas. En total, ¿cuántas filas hay? Aquí tenemos 27 filas. Menos 4, entonces quedarían 23 filas que ya no presentarían NA, ¿ok? Entonces, esta función nos permite retirar las filas que presenten algún NA con la función na.omitDatos, ¿ok? De esta manera, miren, aquí vamos a crear una nueva base de datos que es datos-limpio 1 y notamos que presenta justamente 23 filas, ¿no es cierto? Son 23 filas las que presenta esta nueva base de datos y notamos que no hay ninguna fila que presente NA. Ya chicos, esta es una forma. Limpieza selectiva de datos. Por ejemplo, en la base de datos, ok, vamos a retirar estos scripts, estos data frame, perdón. En la base de datos decimos isNA, o sea, ¿qué quiere decir? Lo que está dando a entender con esta función o este comando es que si la fila 4 con la columna 2, nosotros observamos fila 4 y columna 2, que quiere decir que el dato que se encuentra en la fila 4 y columna 2 es un NA, en este caso sí corresponde a un NA, ¿no es cierto? Miren, fila 4, columna 2 es un NA. Por lo tanto, como resultado tiene que darme true. La fila 4 y columna 1, que viene a ser 44.700, en este caso no es un valor perdido, es un dato, entonces no es un NA, entonces tendría que ser false. Ahora, si yo voy a mencionar si es que la columna income o ingresos presenta valores perdidos, en este caso lo que va a hacer es mostrarme en cuáles de las filas de la variable ingreso presenta un valor perdido. Si nosotros observamos en datos, ok, por ejemplo, en la variable ingreso, la fila 6 sí presenta un valor perdido. Y si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, efectivamente me está dando a entender que en la fila 6 presenta un valor perdido. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es números de NA en la columna ingreso. ¿Ok? Aquí está. ¿Cuántos NA presentan la columna ingreso? Notamos que vamos a realizar el conteo de los true, ¿verdad? SNA en la variable ingreso. ¿Está bien? Entonces, todos aquellos que sean igual a true, quiero saber cuántos NA hay en total. Solamente en la columna ingreso. Hay un total de 2 NA en la columna ingreso. ¿Ok? Entonces, lo que queremos hacer ahora es eliminar esas dos filas. ¿Ok? Que quiere decir mi columna, mi base de datos, ¿ok? Presenta esas tres variables
solamente quiero eliminar los NA, pero ya no de todas las filas que presentan NA, sino solamente quiero quedarme con aquellas filas que no presentan NA, pero considerando la variable ingresos. ¿Qué quiere decir? Que la nueva base de datos que yo voy a tener, voy a eliminar este NA que es de la fila 6, tendría que eliminarlo. La fila 13 también lo voy a eliminar, ok. Son solamente dos valores en este caso, es el conteo de las NA, pero se va a seguir quedando estos NA porque este es de otra variable. Yo solamente voy a eliminar las filas de NA de la variable income. Pues para ello yo coloco datos.ingresos limpios, está bien, porque voy a limpiar prácticamente la columna ingresos, income, ingresos, está bien, de NA. Entonces aquí tenemos de los datos que no sea, solamente me voy a quedar con aquellos datos que no sean NA. Recuerden que este signo de numeración es que no sea NA, que se quede con todas aquellas filas que no sean NA. Y por otro lado, coma, acá hay un espacio, nosotros ya conocemos este formato, se coloca coma porque queremos que aparezcan todas las columnas, ¿ok? De esta manera, yo tengo datos, aquí miren, ahí está, datos ingresos limpio, al darle clic, solamente voy a tener todos los valores de la variable income, pero sin ningún dato NA. ¿Ok, chicos? Muy bien. Mostrar las filas completas sin valores vacíos de una base de datos. ¿Ok? Aquí tenemos. Lo siguiente, limpiar los valores que presentan NA, pero de una segunda forma. ¿Está bien? De esta manera, nosotros vamos a utilizar justamente datos-limpios, datos, pero quedarnos solamente con aquellos casos que, bueno, son true, ¿no es cierto? Que figuran como true, ¿ok? Porque si nosotros completamos o realizamos la función complete case datos, nos va a figurar justamente lo siguiente, ¿ok? Presiono control enter y de esta manera, datos limpio 2, voy a observar, aquí está, datos limpio 2, voy a observar que me voy a quedar con toda la base de datos, pero sin considerar o sin mostrar los valores NA. Muy bien. Ahora, un detalle muy importante es que inicialmente mi base de datos, aquí tengo mi base de datos, aparte de NA presenta valores 0, lo cual es bastante raro si nosotros observamos los ingresos. Acá está, los datos de la variable ingreso son valores bastante altos y es muy raro que presente pues valores ceros. Esos valores cero lo que van a hacer, debido a que es una base pequeña, va a afectar el promedio básicamente, porque recuerden que el promedio es un valor que tiene una desventaja que se distorsiona en base a outlier y definitivamente esos valores ceros son outliers, están muy alejados de lo normal, lo que va a generar pues una distorsión con respecto al promedio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es reemplazar los valores 0 por NA, ¿no es cierto? Entonces, datos, acá tenemos dólar, la variable ingreso, y considerando solamente esta variable, de esta variable estoy manifestando que me muestre primeramente los valores ceros. ¿Está bien? Ahí tengo los tres valores 0 que contiene mi columna de ingresos. Y ahora lo que vamos a hacer es reemplazarlo, ¿no? Esos valores 0, porque hemos colocado 2 igual a 0, ¿cierto? Lo vamos a reemplazar por NA. ¿Está bien? Listos. De esta manera, nuestra base de datos, miren, ya no va a contener ningún valor 0. Han sido reemplazados por NA. Excelente. Ahora lo que vamos a hacer es obtener el promedio y la dispersión en base, teniendo una base de datos que presentan NA. ¿Ok? Para ello, para no utilizar signo de dólar, vamos a utilizar la función min y la variable income, ingresos. ¿Ok? Y miren lo que ocurre, me está figurando NA.
Eso definitivamente es correcto. ¿Por qué razón? Porque la variable income presenta NA y por lo tanto no me permite obtener un promedio. Es por ello que utilizamos la variable income, NA remove o remover los NA o no considerar en el cálculo del promedio los NA. Eso es verdad o es true, ¿no es cierto? Con esta función yo ya puedo calcular el promedio de la variable ingreso. Lo mismo ocurre al poder calcular la desviación estándar, que es una de las medidas de dispersión. Y también podemos remover los NA para el cálculo de la dispersión. Muy bien, con esto chicos nosotros hemos dado paso a la introducción del manejo de base de datos con NA. Muchas gracias.